buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y bueno, gracias Cintia y la Fundación por esta invitación, que no solo fue una invitación a este ciclo, sino para mí una invitación a volver a recorrer la colección, con una colección tan sorprendentemente nutrida y variada, con las nuevas líneas que organizan ahora el acervo de la colección. También fue una invitación a partir de alguna de las obras para pensar esta charla de hoy, y por lo tanto, como comentaba Cintia, fue una invitación a volver a uno de mis primeros trabajos de largo aliento, mi ensayo sobre Puig, el pop y el cine, que efectivamente fue mi tesis de doctorado en letras. Un largo trabajo de investigación y argumentación crítica que por supuesto me costará resumir aquí, pero lo intentaremos. Un verdadero gusto compartir este ciclo con Daniel Link, que es un gran lector de Puig y un gran admirador del pop y Warhol también, y con Mariana Enríquez, y continuar el extraordinario recorrido que hizo Daniel sobre San Sebastián, del que voy a retomar alguna cuestión hacia el final. Les comentaba a Cintia que lamentablemente no tengo una colección de Warhols para la escenografía como Daniel con su colección de San Sebastián, pero buscando encontré esta latita de jugos Jumex que editó el Museo Jumex para su muestra de Warhol, y me regalaron en ese momento, así que lo dejaremos aquí. Y también tengo, les comentaba, un póster de Desayuno en Tiffany con una maravillosa Audrey Hepburn, que creo que le gustaría mucho a Puig. No se los puedo mostrar porque esta es una computadora de escritorio, pero bueno, bonus track, les muestro una imagen hacia el final. De modo que, dicho todo esto, con el permiso de Cintia y de la Fundación, voy a imaginar una sala que no existió ni existe en la Fundación. Voy a reunir ahí algunas piezas y razonar con ustedes los motivos de la elección. Voy a abrir un PowerPoint. Ahí se ve perfecto, Graciela. Perfecto, bueno. Empezamos entonces. Les decía que reuní una serie de obras que ahora paso a detallar. Warhol, como se imaginan, figura central e inagotable del arte del siglo XX, ocupa un lugar de privilegio en la colección Clem y en muchos de los episodios del banquete telemático, de modo que incluí 4 de las obras en mi sala de la colección, estas Marilyns en la serie Reversal, un zapato de la serie Shoes, perdón, una Jackie de sus muchas Jackies, una de las imágenes de su serie de sillas eléctricas, y también una de sus flores. Como ven, Warhol está muy bien representado en todas sus facetas en la colección, de modo que incluí varios de los Warhol para cubrir el mayor espectro posible. Incluí también en mi sala los 2 Lichtenstein de la colección, son serigrafías sobre papel, otro de los grandes artistas del pop. Luego incluí una escultura de acero inoxidable de Jeff Koons y una impresión litográfica offset también de Jeff Koons. Y por último,
una pintura del entonces muy joven Guillermo Cuitca, una de las 4 obras de Cuitca que tiene la colección. Pero además, en la sala, como suele hacerlo la artista francesa Dominique González Forster, en sus instalaciones, en esa sala incluiría todas las novelas de Puig, con unas almohadones, si quieren, para hojearlas o leer fragmentos, aunque en realidad, para mi argumento, bastaría con la primera, La traición de Rita Hayworth, para argumentar su inclusión en esta sala. Como ya imaginarán, la sala parte del artista faro del movimiento pop, Andy Warhol, incluye a otro de los grandes del pop, Roy Lichtenstein. La inclusión de Manuel Puig es, si quieren llamarlo así, una licencia poética, pero en realidad creo que es la traducción más acabada del pop en la literatura. Y no lo digo yo, en realidad, que soy una lectora, gran admiradora y fanática de Puig. Creo que no exagero. De hecho, el escritor norteamericano Frederick Tutten, autor de una de las únicas otras novelas realmente pop que conozco, en realidad son 2, Las aventuras de Mao en la larga marcha, que tiene tapa, ilustración de tapa de su amigo Roy Lichtenstein, y Tintín en el Nuevo Mundo. Y lo traigo a colación porque tuve el gusto de conocerlo en Nueva York, a Frederick Tutten, que para mi sorpresa me comentó que había conocido a Puig en Nueva York y que también consideraba, esto para argumentar que no exagero, que también consideraba que la literatura de Puig era una de las grandes, quizás la única internacionalmente verdadera traducción del pop a la literatura. Pero les decía que también incluí a un heredero confeso del pop, Jeff Koons, y otro más solapado, Guillermo Cuitca. Esta última elección puede parecer un poco arbitraria, considerando que en la colección hay obras argentinas e internacionales, contemporáneas o herederas del pop art, más evidentes que la obra de Guillermo Cuitca, pero espero justificar el diálogo o la elección en diálogo con el resto de las obras, un enigma que voy a dejar para el final. Lo que sigue entonces es el argumento razonado de esta reunión, que por supuesto no cabría en un texto de sala, corre por cuenta de la imaginación crítica, porque como ya anticipé, la sala forma parte de un museo imaginario, llamémoslo así, que está en general por detrás de mis ensayos y como siempre me ayuda a pensar el arte y la literatura. Partamos entonces del estallido del pop. Y si traigo estas 2 imágenes es porque quizás no hay escena más pródiga en desconcierto en la historia del arte que el salto abismal entre la consagración del expresionismo abstracto norteamericano en los años 50 y el boom del pop art a principios de los 60, mediados de los 60. Como ustedes saben, la abstracción, entronizada casi como imperativo histórico por su defensor más fanático y encendido, Clement Greenberg, pierde sorpresivamente las riendas del futuro, eclipsada por un nuevo realismo, llamémoslo así, entre comillas, que empieza a gestarse en la obra de un grupo todavía desarticulado de jóvenes artistas, pero que poco después se impone como una reacción colectiva. El año clave, como decía, es el 62. Después de
sucesivas muestras, pequeñas muestras individuales de algunos de los artistas pop, que llamaremos luego pop, la Sidney Janis Gallery, asociada curiosamente hasta entonces a los expresionistas abstractos consagrados, reúne por primera vez a estos jóvenes en una muestra colectiva. La velocidad del movimiento es tan fenomenal y tan arrolladora que ni siquiera hay acuerdo sobre un nombre colectivo para llamarlos. Factual Art, Neo-Dada, Nuevo Realismo en Francia, Polimaterialismo en Italia, Pop Art, según el neologismo del inglés Lawrence Alloway. Y para comprender la reacción, ahora nos cuesta, ya las imágenes del pop son tan icónicas para nosotros que nos cuesta imaginar ese salto espectacular desde este Jackson Pollock a la obra de los pop, pero para comprender la reacción de los espectadores y los críticos frente a este nuevo arte, precisamente basta recordar, y por eso incluí esta imagen, la intensa interioridad de los drippings de Pollock, o, no incluí la imagen, pero la desnudez sublime en esa geometría imprecisa de Mark Rothko, e imaginar enseguida un recorrido arbitrario por la Sidney Janis Gallery en esta muestra colectiva. Veamos, 10 filas de 20 latas de las 31 variedades de sopas Campbell. Aquí tenemos un detalle, aplanadas en la tela con la misma serialidad propagandística de una estantería de supermercado. La obra es 200 Campbell's Soup Cans. Otra obra de Warhol, un diagrama de baile popular con siluetas netas de pasos de baile y los movimientos indicados, dance diagram, en este caso foxtrot. Un cuadro de historietas de colores brillantes y contornos precisos con motivos bélicos, Plum, de Liechtenstein, y una mujer limpiando con un paño el interior de una heladera en un anuncio publicitario, The Refrigerator, también de Liechtenstein. Estoy siguiendo un recorrido imaginario por la muestra colectiva. Una ama de casa sonriente detrás de una mesa repleta de productos comestibles, empaquetados con el típico glamour del packaging norteamericano. Es una obra de Tom Wesselman. El que está en la foto, curiosamente, es Leo Steinberg, un extraordinario crítico a quien debemos agradecer, argumentar críticamente algunos de estos saltos, sobre todo a propósito de la obra de Jasper Jones. También hay obras de Rosenquist, de Oldenburg y de George Segal. Como imaginarán, por lo que hemos recorrido, la estrella de la muestra es el objeto común. El objeto común que, sujeto a mínimas transformaciones artísticas, quiere convertirse en extraordinario. Podríamos hablar, hablamos de un nuevo realismo, podríamos hablar de un realismo, comillas, ya veremos por qué, profano, concreto, dispuesto a democratizar el arte, incorporando objetos, íconos y reproducciones del entorno de consumo cotidiano. La respuesta inmediata, y también cuesta imaginarla, es muy variada, desde la aceptación eufórica a la condena escandalizada, y en ese gran espectro señala las dimensiones del cambio.
Les leo simplemente algunas citas para que imaginen el debate que se arremolina en torno a esta muestra. El arte pop conmueve al mundo del arte con la fuerza de un terremoto, dice Harold Rosenberg en The New Yorker. Es arrolladoramente humorístico, audaz y descarado, se dice en el New York Times. El fin del largo silencio dada, renacido con el grito saludable de una nueva generación, según la propia galerista Sidney Janis, pero por supuesto para los más fieles cultores del expresionismo, en cambio, el pop no es más que una fetichización del objeto de consumo sin ninguna innovación técnica o formal perdurable. Miren cómo se puede equivocar la crítica. Y les leo una cita de Hilton Kramer en The Nation. El habitual intento de disfrazar una respuesta esencialmente conformista y filistea ante la experiencia moderna, levantando los estándares de la audacia y la innovación. Pobre Hilton Kramer, tendrá que haber vuelto sobre sus comentarios. Pero bueno, concentrémonos en Warhol y Lichtenstein, los artistas de mi sala. Sus innovaciones, les advierto, y para que estén atentos en ese sentido, van a ir iluminando las innovaciones de la literatura de Puig, que voy a considerar después. Entonces, como decíamos, alejándose francamente de la interioridad del expresionismo abstracto, de alguna manera suturando, allanando el abismo entre lo alto y lo bajo, entre la vanguardia y el kitsch, Warhol, empecemos por Warhol, se apropia de objetos, íconos y reproducciones del entorno cotidiano de consumo, incorpora materiales ya procesados por la cultura de masas, es decir, el diseño, la fotografía publicitaria, la historieta, el cine, y los transfigura mediante técnicas de reproducción deliberadamente inexpresivas, recordemos el expresionismo abstracto, que evocan los procesos mecánicos de la producción masiva. Y si hago toda esta recapitulación, es porque se abre allí, y precisamente en este momento, uno de los debates estéticos más prolíficos y controvertidos del siglo, que probablemente responde con cierto retardo a los desafíos duchampianos, y interesadamente anticipa la controversia frente a las novelas de Puig y el arte de Kunz. Las preguntas, digamos, resumiendo las preguntas que se formulan en estos debates, podríamos decir algo así: glorificación ingenua, naif, ironía o crítica velada de la cultura masiva. Reconciliación con el mundo de la mercancía o expresión sutil del espíritu de la época. Lo que se debate, resumiendo, es precisamente la legitimidad estética de la apropiación de la cultura de consumo, de la cultura de masas, y sobre todo, como lo veíamos en las críticas, en las primeras reacciones críticas, el signo de la mirada. Si es consolatorio, si es celebratorio o es crítico. Pero la ambivalencia del gesto pop no se resuelve. Y no parece casual que dos grandes pensadores de la cultura de los 60, algunas décadas más tarde, hayan hecho de la ambigüedad, de la paradoja y de la contradicción el centro del efecto Warhol y en general del efecto pop. Fíjense lo que dice nada menos que Roland Barthes.
El pop no formula ni resuelve su crítica. Aplanar un objeto es colocarlo a distancia, pero también negarse a decir cómo podría corregirse esa distancia. Una helada confusión enturbia la consistencia del mundo gregario, el mundo de masas. La conmoción de la mirada es tan opaca como la cosa representada, y quizás por eso mucho más terrible. De modo que Barthes, el pop no formula ni resuelve su crítica. Y otro gran pensador de la cultura de los 60, Baudrillard, y la cultura posterior, por supuesto, fíjense cómo coincide, y es más, extrema, la opinión de Barthes. Hay que terminar de una vez la interminable polémica sobre el valor crítico o no crítico de Warhol, sobre su complicidad con el sistema de los media o del capital. Está claro que no hay denuncia en el universo Warhol, ya que hablando con exactitud, ni siquiera hay enunciado. Eso es lo que le da su fuerza. Cualquier significación crítica solo conseguiría debilitar su posición paradójica. Y vayan pensando todas estas cuestiones para cuando lleguemos a Puig. Duchamp, por supuesto, está en la genealogía del pop, y no es casual que Warhol atesoraba 30 obras de Duchamp, incluida una copia del urinario, que en un gesto elocuente consiguió en canje por 3 retratos suyos. Pero hay algo más en el pop que se aparta de lo que podríamos llamar la indiferencia duchampiana. Un afán democratizante en cuestiones de gusto. ¿Por qué digo esto? Porque si la modernidad, como bien sabemos, y podríamos traer a Adorno y a los grandes teóricos de la modernidad, si la modernidad se define, y a Grinberg, por supuesto, se define, como lo hizo precisamente Grinberg, negativamente por la supresión de un otro, el kitsch. Para la modernidad hay que suprimir al kitsch. El kitsch debe ser resistido. No hay mejor síntesis del viraje radical que trae Warhol que su célebre definición del pop. Pop, dijo alguna vez, pop art is liking things. El pop art es el gusto por las cosas, podríamos decir. Por supuesto que está en el aire también aquello que Susan Sontag, en un extraordinario ensayo, ha teorizado inmejorablemente, y no vamos a resumir aquí, en sus notas sobre lo camp. El camp está en el aire, tal como lo describió Sontag, ese gusto, ese estilo proclive al artificio y a la exageración, asociado, como argumenta Sontag, a la cultura homosexual. El camp y el pop se reúnen en ese afán democratizador, que en Warhol es una suerte de igualitarismo. Creo que todo el mundo debería aceptar a todo el mundo, dice Warhol. O también podríamos considerarlo un afecto carente de ironía por los productos banales de la cultura de consumo. La sopa Campbell, la Coca-Cola, porque capta allí un potencial nivelador. Fíjense lo que dice: una coca es una coca y por más dinero que tengas no vas a conseguir una coca mejor que la que está tomando el mendigo de la esquina. Todas las cocas son iguales y todas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe el mendigo y también lo sabes tú. De modo que afán igualitario y democratizador.
Warhol aplica el proceso, vayamos un poco a los procedimientos, y nos vamos acercando a imaginar, hipotetizar ya los procedimientos de Puig. Warhol aplica el proceso de la serigrafía a la reproducción de billetes de $1, de botellas de Coca-Cola, como estamos viendo, pero también a fotos de estrellas cinematográficas que ha coleccionado durante su infancia y sobre todo, como todos ustedes saben, a Marilyn Monroe. De hecho, con una foto fija publicitaria, que es la que estamos viendo a la izquierda, una foto de Jim Corman, una foto para el film Niágara de 1953, la reproduce con la misma técnica, con la serigrafía, y luego compone innumerables variantes de la copia, alternando la cantidad de la tinta aplicada, los colores, la variedad, la trama de la pantalla serigráfica. Y agregué esta foto abajo a la derecha, porque no es un detalle menor, pensando en el salto del 62, que esas Marilyns, precisamente, una de sus primeras obras, y en este caso la Shot Sage Blue Marilyn, una obra del 64, se haya vendido por $195 millones en una subasta de Christie's en Nueva York en mayo pasado, hace unos meses, la cifra mayor que se haya pagado por una obra de artista americano en una subasta, eclipsando los 110 millones que se había pagado por un Basquiat en 2017. ¿Qué vemos en esa tan célebre, icónica imagen de Marilyn? Una mata compacta de pelo dorado, los labios pintarrajeados de rojo, los ojos entrecerrados frente al disparo del flash, y esa misma imagen se reproduce 3, 6, 100 veces, en positivo o en negativo, como en la obra, la serigrafía que tiene la colección Klemm, sin alterar por eso la impronta fotográfica del modelo original. Y para pensar un poquito, ayudar a pensar esta redundancia, elegí 2 clips de muchos de los episodios del banquete telemático dedicados a Warhol de Federico Klemm, en los que Federico habla precisamente de eso, de la redundancia. Así que si te parece, Caro, no sé si tengo que cerrar, dejar de compartir pantalla para que pases, no te lo pregunté, para que pases los clips. Ahí ya estamos, Graciela, así que ahora comparto. Bien. Andy Warhol atrapó a millones de personas al elegir la escala serializada en dirección a la masividad. Esta serialización de Marilyn Monroe es un testimonio pop, donde se manifiestan inalteradas, sin estetizar, las imágenes en su brutalidad cotidiana, en este caso, la serie fotográfica en blanco y negro y color de la imagen de Marilyn Monroe. O 100 imágenes de Marilyn Monroe. Recordar a Marilyn Monroe, pensamos que estamos frente a uno de los íconos más importantes del espectáculo. Pero si vemos 4, 50 o 100 imágenes de Marilyn Monroe, ese efecto se pierde y se produce un efecto que crea una nueva estética plástica, la redundancia, que es una forma de individualizar la expresión serializada como una unidad, ya sea en la obra original
o mecánica. La redundancia es un fenómeno específico del arte que se precipita en el propio mensaje artístico-estético. La multiplicidad, la serialización y la redundancia misma de la imagen de Marilyn producen un environment, es decir, un envolvimiento de la mirada y una multiplicidad de la sensación. La fotografía. Muy bien. ¿Estamos bien ahí, Caro? ¿De nuevo? Perfecto, ya se ve la imagen. Bueno, como decía Federico Clem, redundancia, y vamos a volver a esta idea muy sutil del environment, que me parece una lectura realmente muy lúcida, y no la más, digamos, la más repetida sobre las obras de Warhol, que en general se reducen a un Warhol, pero ya vamos a volver a eso. Redundancia, es cierto, pero si la ambigüedad reina en la elección y el gusto pop, la paradoja también define la naturaleza mecánica y al mismo tiempo manual de la reproducción. De modo que habíamos hablado de ambigüedad del signo de la mirada, pero vamos ahora a otra paradoja, a otra ambigüedad. Naturaleza mecánica o manual. Porque sucede que en el arte pop hay un salto también crucial desde el ready-made duchampiano a la serigrafía y a los puntos Band-Aid de Lichtenstein y más tarde a las cajas de jabón brillo. La obra de arte en ese recorrido se convierte en reproducción de una reproducción, podríamos llamarla una realidad secundaria tomada directamente del repertorio de la cultura de masas. Pero veamos algunos Lichtenstein para afinar un poquito esta idea sobre reproducción mecánica y trabajo manual. Y me detengo en esta en particular, que con el brillo conceptual con el cual el propio Lichtenstein lee su obra, iluminando, ampliando con una lupa los Band-Aid dots aplicados a mano. La representación artística de un proceso mecánico, en el caso de Lichtenstein, es doblemente deceptiva, porque sus puntos Band-Aid pintados manualmente extreman esa paradoja, imitan por un lado una técnica de la cultura de masas, pero engañosamente, con esa aplicación manual, pero diríamos que esta confusión y esta paradoja se extrema con las cajas de jabón brillo. Las célebres Brillo Box de Warhol. ¿Qué pasa aquí? A la recontextualización del objeto no estético, como hemos visto hasta ahora, operada no solo por Duchamp con su urinario, sino también por el pop, se agrega una pregunta sobre la esencia del arte implícita en la reproducción. Precisamente en este punto, el filósofo norteamericano Arthur Danto centró su tesis sobre el arte pop como momento culminante de la filosofía del arte moderno. Una tesis quizás demasiado americanista que relativiza el gran salto de Duchamp, pero lo perdonamos, con su célebre tesis de el pop como el fin del arte. ¿Por qué habla Danto del pop como el fin del arte?
De hecho, Danto inspiró el título de mi libro sobre el pop, sobre Puig, perdón, y el pop y el cine, Manuel Puig después del fin de la literatura, ya veremos por qué. ¿Por qué? ¿Qué dice Danto? Si es imposible establecer diferencias en términos puramente visuales entre las cajas de jabón brillo de Warhol y las cajas de jabón brillo del supermercado, ¿dónde radica la diferencia entre una obra de arte y un objeto real aparentemente idénticos? Y a esta pregunta Danto responde diciendo que una vez que el arte se liberó de la tarea de determinar su propia esencia, y como ustedes saben es la tarea típica de los manifiestos del arte moderno, definir la esencia del arte, también se libera de su historia y gana una inesperada libertad posthistórica donde todos los estilos son posibles. Y dice más, Danto, la narración de la historia del arte que empieza en Vasari y se esencializa en los postulados del arte moderno, llega a su término en el pop art, y el arte contemporáneo, liberado de todo imperativo, atraviesa lo que Hegel llamó el cerco de la historia. De ahí esta pequeña caricatura que apareció en una revista americana, donde Arthur Danto le está explicando a Hegel, mostrándole, como dice aquí, la culminación del arte del fin del siglo XX, a su colega, el filósofo Danto, a su colega Hegel. Bien, la literalidad engañosa de la obra pop es el centro de su eficacia, pero como venimos describiendo, también su efecto más perturbador. Y resumo a lo que más o menos traté de hilar hasta aquí con una fórmula que creo que es lo más cerca que llegué de tratar de resumir esta paradoja, esta ambigüedad. Con su realismo, comillas, profano y concreto, el arte pop crea un registro singular del espíritu de la época mediante la adecuación de su propia sensibilidad a la de sus materiales, pero señala al mismo tiempo los estereotipos culturales populares cristalizados mediante una combinación estratégica de distancia e inmanencia que los interpela con una fuerza que emana desde esas mismas representaciones y mitos de consumo. Pero desbracemos un poquito esta formulación. ¿Por qué? Porque, contrariando a Baudrillard, la polémica sobre el valor crítico del pop resurge en los 80 y los 90, sobre todo cuando se reconsidera el peso de la obra de Warhol en la genealogía del arte contemporáneo. Y en esto me gusta seguir a Thomas Crow, que se ocupó básicamente de este debate en un ensayo de los 90, el arte moderno en la cultura de consumo. Thomas Crow sintetiza, para que nos entendamos, tres posiciones que pueden extenderse a otras apropiaciones de la cultura masiva. En primer lugar, la obra de Warhol, podríamos decir, promueve una crítica de la cultura de masas y el poder de la imagen mercantilizada. Esa sería una opción, o uno de los argumentos posibles. La obra de Warhol promueve una mirada crítica. La segunda sería la obra de Warhol sucumbe de un modo inocente pero elocuente al poder de la cultura masiva.
Y una tercera posición diría, la obra de Warhol explota cínicamente la confusión entre arte y marketing. Pero tratando de ir más allá de estas tres posiciones cristalizadas, y justamente tratando de ahondar en las relaciones, podríamos decir, dialécticas entre arte y cultura de masas, el propio Thomas Crow reconoce, y esto es lo que me interesó, la apropiación de Warhol de bienes de consumo como material estético, pero encuentra en alguna de las series, incluso en alguna de sus primeras series, y de ahí estas obras en mi sala, las Jackies o la serie de las sillas eléctricas, Thomas Crow encuentra que en la superficie misma de las imágenes de los medios masivos que Warhol reproduce así, aparece, y lo cito, la realidad del sufrimiento y de la muerte de la sociedad mediática. De modo que vean que con este último argumento podemos ir un poco más allá de esas tres posiciones. Pero atendamos también finalmente a los procedimientos de Warhol y Lichtenstein, cruciales en esa transfiguración del lugar común y cruciales también en la transposición literaria de Puig. Los propios artistas en sus declaraciones hacen un énfasis en la impersonalidad. Quiero ser una máquina, dice Andy Warhol famosamente. Quiero que la obra aparezca programada o impersonal, dice Lichtenstein. Pero, atención, no creo ser impersonal cuando la hago. La materialidad de la fotografía en la obra de Warhol produce una textura visual generada mecánicamente y las figuras o los objetos parecen delinearse a sí mismos en lugar de ser representados o interpretados. Y el trabajo de Lichtenstein, como dijimos, es aún más sutil, en la medida en que los puntos Venday han sido pintados manualmente, uno a uno, como, y ahí está el giro crucial, como representación artística de un proceso mecánico. Y dice Lichtenstein, la diferencia no es muy grande, pero es crucial. Y unos rasgos más del pop que me interesan, para pensarlos después en Puig. En principio, una particular selección de objetos estéticos que, como dijimos, lleva a la conversión del estereotipo en objeto único, del cliché en ícono, de lo común en extraordinario. Objetos cotidianos e imágenes estereotipadas de los medios gráficos que se tipifican y se intensifican. En segundo lugar, la selección al mismo tiempo funciona con una curiosa conversión genérica, porque a pesar de la notable ausencia de artistas mujeres en el pop norteamericano, salvo contadas excepciones, no así en el pop argentino, eso hay que subrayarlo, empezando por supuesto por Marta Minujín, pero también por otras mujeres del pop. El arte pop abunda en objetos y géneros tradicionalmente asociados al mundo femenino. Aparatos domésticos, mercancía de supermercado, historietas sentimentales, memorabilia cinematográfica, que, fíjense, opera una ruptura muy decidida con el gesto enfáticamente masculino del expresionismo abstracto, resumido en la figura agresiva y trágica de Jackson Pollock. Los cómics de Lichtenstein, claramente, extraído de historietas sentimentales, femeninas y bélicas masculinas de los 40 y los 50,
señalan los códigos genéricos y vean ustedes en la imagen que estamos viendo, frágiles figuras femeninas entregadas a un rapto sentimental en un ámbito privado, y en el otro extremo, contrapuestas en la selección de Lichtenstein, figuras heroicas masculinas en ámbitos bélicos, con la masculinidad exacerbada en temerarias actitudes de combate, en las que se funde el cuerpo y el arma como sinónimo de acción y potencia. Para lograr el énfasis deseado, y me detengo en esta obra, la transformación del cuadro original es mínima pero esencial. No hay distorsión caricaturesca ni paródica, solo un recorte elocuente y una sutil intensificación. En esta obra, Girl with Ball, si nos detenemos en la obra, vemos que hay una reelaboración artística del anuncio que incluí junto a la obra, reelabora esta imagen publicitaria de una mujer. Es la propaganda de un hotel en Pensilvania, promocionado para una perfecta luna de miel. Aparece en los medios masivos en los años 50. No solo cristaliza el ideal masculino de glamour femenino, sino también el emblema, como emblema de la sociedad norteamericana de posguerra, su sueño de bienestar y confort material. Y fíjense que en el paso de la publicidad al arte, el cliché se convierte en ícono, sumándose a una serie de representaciones que podríamos recorrer mentalmente, representaciones pictóricas femeninas icónicas, o icónicas e iconoclastas, la Olimpia de Manet, las señoritas de Aviñón de Picasso, las 3 series de mujeres de Kooning, y lo incluí también en esta imagen, ecos de Bañista con pelota de playa de Picasso. De modo que esta es la fórmula muy engañosa con la cual el pop, y en este caso Rolf Lichtenstein, crean un nuevo ícono estereotipo femenino. Con la paradoja y la ambigüedad del caso. La selección de imágenes y las sutiles variaciones de Warhol es todavía más elocuente. Esta es la serie de Marilyns que crea después del suicidio de Marilyn, después de la muerte de Marilyn, los dípticos, las Jackies, las 16 Jackies que crea después del asesinato de Kennedy, y sobre todo las series de accidentes de automóviles, las series de sillas eléctricas, imágenes de accidentes automovilísticos, suicidios anónimos, sillas eléctricas, que van componiendo, como decía, en la misma superficie plana, como decía Thomas Crow, la realidad del sufrimiento y la muerte, una visión doble y oscura, ya no tan, igualmente colorida, pero no tan celebratoria, de la actualidad norteamericana. Bien, antes de seguir el recorrido por la sala, digamos, por las imágenes de la sala, nos vamos a detener ahora en el estallido contemporáneo, a un estallido contemporáneo, el pop, la literatura de Manuel Puig. Nos vamos a detener en los libros que recuerden, incluiríamos para leer en la sala, aquí están las 8 novelas de Puig en sus ediciones, en sus reediciones más recientes, con prólogos, con nuevos prólogos y nuevos diseños de tapa.
Pero sobre todo nos podemos detener en la primera, y nos vamos a detener en la primera. Están viendo la primera edición de La traición de Rita Hayworth, y ediciones posteriores y algunas de sus más de 30 traducciones a otros idiomas. Y para traer la anécdota mínimamente, en 1963, insatisfecho con sus primeros guiones de cine, Manuel Puig había dejado su lugar de origen, un pueblo de La Pampa, Argentina, General Villegas, Coronel Vallejos en la ficción. Había dejado su lugar de origen, había dejado su rápido paso por Buenos Aires y había ido a estudiar porque quería, enamorado del cine desde la infancia, iba a estudiar cine en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Después de una estadía allí, se traslada a Nueva York. Estoy resumiendo la larga historia biográfica de Puig. Y me interesa este dato, dice que llega con el corazón dividido entre el cine y la literatura, y sabemos de su primera estadía en Nueva York, que trabaja como empleado de una compañía aérea en el aeropuerto Kennedy hasta el 65, escribe su primera novela en Nueva York, La traición de Rita Hayworth, y la presenta por medio de un amigo a una editorial española, Sex Barral. En febrero del 66, alentado con esa posibilidad de publicación, le escribe una carta a una de sus actrices más admiradas, pidiéndole autorización para usar su nombre en el título. Y dice, como símbolo de la seducción en la pantalla. Y les leo la cita de la carta. El título de la novela, le escribe, es La traición de Rita Hayworth. Se lo sugerí a la editorial con bastante timidez, pero a todo el mundo pareció gustarle de inmediato. Los entusiasma mucho su carácter pop art. Y fíjense que no dice pop, dice pop art. Y en realidad, esta era la única referencia al arte pop que tuve cuando escribí el ensayo sobre Puig, en el 2000, bueno, en realidad bastante antes. El resto fue pura especulación, que la correspondencia publicada más tarde, para mi alegría, como veremos enseguida, vino a confirmar. Y en realidad cuando intenté ahondar en ese carácter pop art que aparecía en esa cita en la carta a Rita Hayworth, la crítica, por supuesto, ya había leído infinitamente a Puig con una amplia gama de definiciones estéticas, muchas veces antagónicas, al punto de que su obra se había convertido, yo diría, en un registro involuntario de todas las modas teóricas desde los 60 que se habían sucedido en el discurso crítico. Y entonces la obra de Puig había sido alternativamente populista, vanguardista, neocostumbrista, polifónica, moderna, posmoderna, kitsch, camp, paródica o naif. En fin, la literatura de Puig se ofrecía dócilmente a las veleidades de los críticos, pero siempre dejaba un resto que no encajaba totalmente, como si se resistiera a la calma de los objetos ya clasificados. Y ahí uno podría pensar que del objeto Puig, de la literatura de Puig, se podía decir lo mismo que Baudrillard decía de Andy Warhol. Por mucho que se ilumine el objeto Warhol, el efecto Warhol, hay algo enigmático que permanece, lo arrebata del arte, de la historia del arte. De modo que avanzando en esa especulación y en esa resistencia, releí la obra de Puig desde sus comienzos
Los comienzos, ustedes saben que son siempre muy elocuentes respecto de las continuidades y las rupturas de un escritor o un artista, buscando el efecto Warhol o el efecto pop en el efecto Puig. El origen de esa primera novela es bien conocido porque con leves variantes Puig lo ha contado muchas veces, pero para resumir, lo que ha dicho es que tratando de escribir en Roma todavía un guión, emparentado con los amores pueblerinos de un primo suyo adolescente, la historia le parecía demasiado autobiográfica y necesitaba un poco de distancia, entonces, antes de avanzar en los diálogos del guión, decidió escribir como unas especies de esquicios preliminares de los personajes. Dice que escribe por primera vez en castellano porque estaba escribiendo en inglés, y no encuentra el tono preciso de la descripción, pero entonces, aliviado, escucha la voz de una tía, la famosa voz de la tía, y entonces dice: recordé la voz de una tía que me vino muy clara, cosas que esta mujer había dicho mientras lavaba la ropa, mientras cocinaba, 20 años atrás. Empecé a registrar esa voz. La descripción, que iba a ser de 2 páginas, cuando terminé era de 30. Resultó una especie de monólogo interior. A los 2, 3 días me di cuenta que era material literario, no cinematográfico. Voy a parar de compartir un momentito, para no aburrirlos con la misma imagen. Me gustaba pensar que esta es la versión más conocida de los inicios literarios, o ese tránsito de los guiones de cine o del cine a la literatura de Puig. Pero me gusta pensar, y lo pensé en su momento, que Puig narró otra versión de su iniciación literaria, más solapada, si se quiere, en su primera novela. Porque para los que no hayan leído La traición de Rita Hayworth, la novela se abre simplemente con unas indicaciones de lugar y de tiempo: casa de Mita, 1950, y luego la transcripción del diálogo o un monólogo interior. Y si ustedes recorren todos esos títulos, verán que en La traición de Rita Hayworth se va armando como una especie de saga familiar, pero por supuesto la novela no oculta el protagonismo de Toto, que es el niño, primer alter ego de Puig, que se escucha la voz de Toto por primera vez, y es lo que reproduce Puig en la novela, en La siesta de Coronel Vallejos, versión ficcional de General Villegas, un tiempo de la siesta inútil, donde Toto debe ocupar con alguna actividad. Está de más decir que en la biografía de Puig abundan las matinés de cine en el cine del pueblo, junto a su madre, pero en la siesta está aburrido Toto y tiene que ocupar esas horas de la siesta con alguna actividad, y piensa entonces en alguna película. Por supuesto aparecen sus preferencias, versiones hollywoodescas de los grandes clásicos o comedias musicales de Ginger Rogers y Fred Astaire. Pero ¿qué hace Toto? Toto recorta fotografías de actrices, pinta escenas de películas que le dibuja su madre, las pega en cartoncitos y luego las combina en una línea hasta recomponer la historia original. Y fíjense que se trata de una tarea precisa que reemplaza a las actividades escolares con sus herramientas propias, según nos dice la novela. La novela dice: la tijera de cortar artistas, o el lápiz negro para dibujar primero y después los otros de todos colores para pintar las cintas que mamá dibujó.
Y tiene sus herramientas y tiene sus materiales, fotos de actrices, afiches, fotogramas reproducidos en revistas, diarios, programas de cine y sus procedimientos. Por lo que les describí, una combinación de collage y montaje en la que Toto intenta fijar la seducción de las imágenes cinematográficas en una reproducción artesanal. Pero lo que me interesa aquí es que no hay en Toto deseo de recrear el recuerdo de lo que ha visto en una versión propia. No hay invención ni expresión personal, sino de calcar, y no hay intención de, hay solo una intención de recuperar las imágenes precisas, reproducirlas, podremos decir, como si en la fila de cartoncitos pudiera recomponer los fotogramas del celuloide original. De modo que Toto no dibuja, no crea, sino que recorta, pega, pinta y monta fragmentos de reproducciones ajenas. Y ahí precisamente me gusta leer la iniciación de Toto como retrato del artista pop adolescente, digámoslo así, que convierte su arte, el de Toto, y por extensión el arte de Puig, en una realización literaria de las operaciones plásticas del pop art. Quiero decir, el pop no es solo un contexto de referencia que en parte legitima y posibilita las innovaciones de Puig, sino una matriz estética que, acompañada o no de conciencia programática, quiero decir, Puig haya dicho voy a ser un escritor pop o no, inspira esa conversión literaria. Fíjense cómo se reproducen los postulados estéticos del pop. La reapropiación celebratoria del gusto popular, el uso de materiales de la cultura masiva y de técnicas de reproducción impersonales. Por supuesto que el contexto neoyorquino autoriza ese intento, y también luego en Buenos Aires, porque ya en septiembre del 65, tal vez recordarán, Oscar Mazzotta dicta en el Instituto de Itela sus célebres conferencias sobre el arte pop, un verdadero adelantado, sin haber visto el arte pop todavía en presencia, una figura totalmente única, ¿no? Primero en muchas listas. Entonces, dicta las conferencias sobre el arte pop, donde expone los principios fundamentales del pop norteamericano, lo considera un arte popular, y de modo que el Buenos Aires, al que Puig regresa después de la traición, después de escribir La traición, y en el que escribe Boquitas Pintadas, está claramente hegemonizado, digo, en el ámbito artístico, por la actividad cultural del Instituto de Tela, que adopta a su modo el pop norteamericano. Para resumir, Puig encuentra en el grado cero de la escritura, así lo llamó y ahora nos detenemos en eso, en el grado cero de la escritura, así lo llamó Roland Barthes, no a propósito de Puig, pero grado cero a propósito de los experimentos vanguardistas, el grado cero de la escritura, lo que el pop encuentra en la reproducción mecánica. Con el mismo efecto, una ambivalencia perturbadora respecto de la cultura masiva, equidistante de la consolación o el mero consumo, la pura negatividad del arte de vanguardia, que al mismo tiempo aspira a convertirse en arte popular. Pero ¿cómo lo hace?
qué operaciones plásticas concretas del pop es posible reconocer, más allá del retrato del artista adolescente en Toto, como horizonte de las innovaciones literarias de Puig. En primer lugar, la apropiación artística de la lengua oral y la lengua escrita no literaria. Cartas, noticias, diarios íntimos, informes judiciales, fichas, etc. Transcriptas a la ficción, sin, y esto es importante, sin la, o aparentemente, sin la mediación estilística del autor. Es decir, la total ausencia del narrador convencional. En segundo lugar, la apropiación de los géneros populares, el folletín, el melodrama, la novela policial, el relato de espionaje, la ciencia ficción, a veces inclusive subtitula, Boquitas Pintadas, folletín, de Buenos Aires Affair, novela policial, que por supuesto estratégicamente usa los géneros como lugares comunes del discurso literario, pero pone en cuestión los usos apropiados de los géneros mediante múltiples transgresiones a las reglas de los géneros. Códigos muy rígidos en general. En tercer lugar, las formas populares elegidas, como lo había hecho el pop, privilegia los géneros de consumo femenino. El folletín, el radioteatro, los musicales, feminista van la letra, las mujeres en el centro de la pantalla, radioteatro, musicales, comedias y melodramas de Hollywood, y también sus novelas prodigan objetos vedados al consumo masculino, cosméticos, revistas de modas, revistas del corazón, etc. También las estrellas, como en el pop, al modo de Warhol, Hollywood no solo invade las novelas de Puig con sus formas narrativas, sino también con sus estrellas, los estereotipos que van modelando la experiencia femenina y definen sus objetos de deseo. Aquí deberíamos abrir un largo capítulo de las relaciones de Puig y el cine que no podemos hacer aquí y quedará para otra oportunidad. Pero algo más, por último. La actualidad política argentina, a su vez, ingresa en las novelas con la misma transparencia en que habían aparecido las sillas eléctricas, el asesinato de Kennedy en la serie de las Yaquis, en toda esa serie de Death in America de Warhol. Muchas de las novelas de Puig podemos leerlas como una suerte de Death in Latin America, incluidas en la serie literaria de las novelas escritas durante las dictaduras latinoamericanas. De hecho, en The Buenos Aires Affair hay transcripciones textuales de entrevistas, de noticias de periódicos que hablan de la dictadura. Como ustedes saben, si han leído la novela o visto la película, en El beso de la mujer araña, los diálogos son productos de entrevistas reales a protagonistas de la militancia revolucionaria argentina, y entonces, publicadas en el 76, 79 y 80 respectivamente, El beso de la mujer araña, Pubis angelical y Maldición eterna. Quien lea estas páginas se pueden leer en el marco de la literatura argentina escrita durante la dictadura militar, y en su superficie, grado cero de la escritura, como en el pop, aparece también el sufrimiento y el dolor de la sociedad argentina.
La analogía más elocuente, por supuesto, entre las operaciones Pop y la obra de Puig está en los procedimientos, como dijimos. Como decía Lichtenstein, quiero ocultar las huellas de mi mano. Y las novelas de Puig hacen una operación análoga en términos lingüísticos. Borran la marca personal del autor mediante la reconstrucción de voces anónimas. Por supuesto que, como en el pop, la transcripción, pongamos comillas, es engañosa, porque Puig, por supuesto, emprende una sutil reelaboración de las hablas populares, el estereotipo. Es cierto que escucha la voz de la tía, pero tiene que escribirla y componerla. El lugar común mediante, y esto es lo importante, un imperceptible trabajo de estilización que se puede reconstruir en el paso de los borradores, de las notas a las novelas. Todo esto redunda en ambos casos en, y como ya lo habían señalado Arthur Danto, en una negación del estilo como rasgo esencial de legitimación estética. No es casual, entonces, que la carencia de estilo haya sido entendida en los comienzos de Puig como una falta y no como una prescindencia deliberada. De esto ya habló Daniel en su charla, pero dicho por Puig, cuando presenté Boquitas Pintadas a un concurso de novela en Buenos Aires, Juan Carlos Onetti no quiso darme el premio porque dijo que yo copiaba a tal punto la cultura popular que no se podía saber cómo era mi verdadera escritura. Bueno, les ahorro detalles de la polémica recepción de las primeras novelas de Puig y de su meteórica consagración al año siguiente con la primera novela traducida a varios idiomas y con Boquitas Pintadas, para decir que con estas estrategias, como muy pocos escritores argentinos, algo muy difícil en el arte y en la literatura, Puig no solo consiguió reunir el éxito de público, Boquitas Pintadas fue un bestseller absoluto, en una carta dice que ha vendido 100.000 ejemplares, algo imposible para la literatura audaz de hoy. El éxito de público, la admiración de sus pares, el interés de la crítica, el reconocimiento internacional, Hollywood, Broadway, resolviendo de un modo único e inimitable, creo yo, para resumir, la tensión entre novela experimental y novela popular. Vuelvo ahora simplemente para graficar Roy Lichtenstein calcando, coloreando, delineando y pegando fragmentos del dibujo original al modo de Toto. Pero vamos a avanzar un poco más en la sala hacia dos obras de Jeff Koons de la colección, esta que están viendo de la serie Statuary, y una impresión offset. ¿Por qué Jeff Koons? Se preguntarán en este Después del Pop. Bueno, el propio Koons da una respuesta, dice: Andy Warhol está en mis genes, fue para mí la versión pop art de una figura paterna, pero mi gran guía fue Duchamp. Desciendo de él y de Andy. Duchamp es nuestro abuelo común. Como verán, así define de una vez y para siempre su genealogía estética, o una suerte de novela familiar aspiracional, Duchamp y Warhol.
No hay duda que el ready-made está en la genealogía de la obra de Jeff Koons, pero para llegar, digamos, o para caracterizar el ADN de sus elecciones, sus gustos, es preciso pasar por Andy Warhol. La contradicción, la paradoja, también están en las primeras obras célebres de Jeff Koons. Pero, y me detengo en esto, que me parece curioso, la elección de los objetos, la maravilla y la seducción inefable de las cosas apropiadas o producidas, son el motor sensible de su obra, que está presente en el relato y la imagen con que Koons elige ilustrar su escena de comienzos. Le ha dicho a David Sylvester en una entrevista que la contemplación de una caja de cereal durante el desayuno es uno de los mayores placeres que recuerda, una serie de experiencias sexuales. Como seguramente, imagine, lo deslumbran esos crayones de colores y el libro para colorear, y quizás incluso ese suéter impecable que eligió esta foto como autorretrato en la obra que llamó The New Jeff Koons. Otra versión del retrato del artista niño que lo acerca a Toto y por lo tanto a Puig. Pero a partir de esas primeras obras muy herederas de Duchamp, Koons avanza a estas series, Degradation y Statuary, donde avanza a paso muy decidido en otra versión de la cruzada democratizadora del pop y de Warhol. Y aquí se afianza uno de los grandes enemigos del arte moderno, la estilización de uno de los atributos más reconocibles del kitsch, el ser impropio de las cosas. Fíjense, un rasgo que desde entonces singulariza sus obras más famosas, esos objetos super kitsch que transforman una cosa en otra cosa. Un tren, que es una botella de whisky, un golfista, que es un set de utensilios de coctelería, un arreglo de arte topario, una de las prácticas más inconfundiblemente kitsch, con forma de perro, un flotador de piscina, conejo, todos debidamente transfigurados y por lo tanto levemente distanciados. Por supuesto, con esa distancia, mezcla de distancia e inmanencia, reversionan la contradicción conceptual del ready-made duchampiano, son y no son una botella de whisky, un set de coctelería, un flotador, son y no son un tren, un golfista, un conejo, son y no son arte, y dan un paso más en la democratización del gusto. Lo mismo sucede con la serie siguiente, Statuary, a la que pertenece la obra de la colección. Fíjense cómo todo se democratiza con el mismo material popular, el acero inoxidable, el material más proletario, como lo llama Koons. Pero todo eso se va transmutando hacia un nuevo bajo, si cabe la paradoja, en la serie Banality, objetos resistentes hasta hoy a las conceptualizaciones críticas que desafían los principios más elásticos del juicio. Yo diría un escándalo lógico y estético, una genialidad, una pesadilla que lo acerca también a Federico Klemm.
Una vez más, como en el giro warholiano, el signo de la mirada es difuso. Se pregunta Paul Foster, ¿Kunz es sincero, irónico o las dos cosas? Y aquí tenemos una respuesta del propio Kunz, la banalidad como salvación. Llegamos por fin, y me apuro un poco, a la última obra de mi sala, ya estamos terminando, una obra temprana de Guillermo Cuitca. Les decía que puede parecer una obra arbitraria, salvo por ese eco solapado de Warhol y su gusto por los empapelados. Aquí reuní una imagen de la última retrospectiva de Warhol en el Museo Whitney, que como bien observó Reinaldo Ladaga y como lo señalaba Federico Clem en el clip, a Warhol no le gustaba tanto la obra única, sino crear con los empapelados un environment, como decía Clem, sino capturar y sostener la atención de los observadores en esos entornos, dice Ladaga, saturados y borrosos, para dispersar la atención. Pero en realidad me quiero detener en esta obra de Guillermo Cuitca, muy poco conocida, que es la Turquoise Marilyn After Warhol, que en realidad la vi por primera vez cuando había terminado mi ensayo sobre Puig, y me pareció una síntesis visual de todo lo que había tratado de decir, y en realidad lo primero que vi fue esa transfiguración. En la versión de Cuitca, la Marilyn de Warhol se había convertido en una muchacha sencilla con ilusiones de estrella, un personaje de Puig. Pero solo entonces me detuve a ver el trabajo concreto. Cuitca, ¿qué había hecho? Había copiado los contornos de las masas de color y había pintado la figura resultante en acuarela, respetando los colores del original. Pero fíjense que con esa simple operación había borrado todas las marcas fotográficas de la serigrafía de Marilyn, y se había limitado a copiar las superficies de color agregadas por Warhol en forma manual, las únicas marcas distintivas de la serie, por supuesto, y en este caso de la Marilyn Turquoise. De modo que había producido una obra paradójica, imposible, antipop, un Warhol estrictamente pictórico y manual. Fíjense todo lo que desaparece y lo que aparece para que finalmente aparezca una Marilyn doméstica, ingenua, barrial, un personaje de Puig. Y lo que me interesaba también, que la muchacha de Cuitca remeda, imita a la estrella con un exceso un poco burdo, pero no hay ironía ni insidia paródica en la imitación como no la hay en Puig. Más bien un sentimiento tierno, piadoso, intenso, sin gravedad. Y al mismo tiempo me parece que viendo esta obra me quedaron más claras las preguntas que desvelaron a críticos e historiadores del arte desde 1962. ¿Qué quedaría de la obra de Warhol si se retiraran las marcas de la reproducción? Sin alejarse de la superficie, entonces, Cuitca desanda el camino del pop, desbroza la imagen de los signos mecánicos, desmonta la máquina Warhol y recupera un Warhol personal. El mismo enigma inspira la literatura de Puig, porque ¿cuánto hay de Puig en esas voces ajenas que sus novelas simulan apenas copiar? ¿Qué toma y qué deja de los lugares comunes del lenguaje, de los estereotipos del folletín, de las películas de Hollywood, miles que colecciona en su biblioteca, de las divas que admira en la pantalla? ¿Dónde fijar los contornos de su trabajo, comillas, manual? ¿Qué transfiguración esconde la mera figuración de Puig?
La analogía con el pop, como espero haber demostrado, creo que es elocuente, y no es casual que Kuitka vuelva sobre las paradojas de Warhol en una transfiguración que lo acerca a Puig. Creo que no es casual. La obra de Kuitka, como la de Puig, es impensable sin la redefinición del arte de los 60, cómo entender la impersonalidad personal de sus colchones, sus hojas de ruta, sus mapas, sus plantas arquitectónicas. Hay incluso, como esta, obras suyas más claramente after Warhol, como este Naked Tango, donde Guillermo bailó el diagrama del tango, hizo los pasos del tango pintando la pintura con los pies. Y entonces el suyo también es un arte after Warhol, liberado de la pureza del canon moderno, de sus mandatos de autenticidad y originalidad, abierto a una libertad donde todos los estilos son posibles, incluida su falta de estilo. Decidí reunirlos, por eso, en la tapa del libro, y en la portadilla reuní las 3 imágenes de las 3 Marilyns como un epígrafe visual, pero ahora viene la coda, mucho después, cuando la familia Puig decidió finalmente dar a conocer la correspondencia con su madre, que estaba inédita. Di con una carta del 66, fechada en Nueva York. Les recuerdo que mi único indicio era la carta a Rita Hayworth, donde hacía un comentario sobre las posibilidades de inclusión de su primera novela en el plan de edición de Seix Barral, que, como van a ver, y les leo la cita y con esto voy a ir cerrando, me dio una gran satisfacción. Dice Puig en la carta: mi novela cayó a último momento y le enredó todos los planes a Barral. Bueno, a mí no me importa, porque, modestia aparte, lo mío está infinitamente por encima de esos autores muy pobres y, para completarle, tradicionalistas en estilo. El pecado mortal del momento. Aquí hay un fermento fenomenal con lo pop. Se está contagiando a todas las ramas, el cine, el teatro, las modas. Tengo que mostrarle a Mario las últimas cosas que hice, muy pop, podríamos decir pop pop. Tengo miedo de que se me haya ido la mano. Quiero decir que si hay una coda en esta novela familiar que va de Warhol, Lichtenstein y Puig, a Jeff Koons y Guillermo Kuitka, y por supuesto también a Federico Clem, es sin duda una reivindicación del gusto propio, y de esto habló Daniel, lo dijo en términos incluso de sacrificio, de la potencia liberadora de la elección personal. Y quería terminar con esto porque creo que no viene mal recordar esta potencia liberadora de la elección personal en tiempos en que los algoritmos eligen por nosotros, trafican con nuestros gustos, nuestras debilidades y nuestros deseos. Y con esto termino.